Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Después de una semana sin episodio, volvemos con un tema muy interesante como es todo lo relacionado con Ricky Rubio, que vamos a aprovechar también para hablar de todo el tema de la salud mental en la NBA. Vamos a hablar de todos los casos que ha habido y por supuesto centrándonos también en el tema central, ¿no? De Ricky Rubio y el comunicado de que no va a jugar el Mundial por problemas de salud mental. Y para ello, como siempre, me acompaña un invitado muy especial, como es Manu Planetario, que ya se ha pasado varias veces por el canal. Así que nada, sin más dilación, y como siempre, vamos con el episodio de esta semana. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos un tema que, bueno, es un tema complicado, ¿no? Yo creo de tratar un poco también por la seriedad, ¿no? Que merece el hablar de ello. Y por esto, pues bueno, me traigo a un viejo amigo ya, ¿no? Del canal, del podcast. Ya se ha pasado, creo que es la cuarta, quinta vez que está por aquí. Y bueno, ya sin más dilación, y antes de empezar a hablar de todo, voy a presentar, por supuesto, yo creo que por todos conocido, ¿no? Manu Planetario. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás en este verano? Muy buenas, Marcos. Bien, bien. La verdad es que con mono de NBA yo creo que nos pasa a todos que se nos hace el verano largo y sobre todo cuando pasa la silly season, ¿no? Ya cuando pasa todo el rollo de los traspasos, agencia libre y demás. Y este momento que hay como ese parón, que todavía no hay traspasos, que está como todo muy en calma. Nos entra el mono y bueno, hay quien estaba pensando ya en competiciones FIBA, otros tiramos de partidos históricos y ahí andamos. Siempre sí, siempre viendo la NBA al final es lo que tú dices, ¿no? Puedes recurrir a un montón de partidos, analizar figuras, pero bueno, yo creo que el episodio de hoy, ya lo comentábamos antes, es algo de lo que quería hablar ya hace tiempo. Ahora vamos a aprovechar el tema de Ricky Rubio, que vamos a empezar hablando, por supuesto, de él. Y bueno, yo creo, y quería dedicarle también, te lo dije, me hace especial ilusión, ¿no? Que seas tú quien comparta conmigo y quien hable sobre lo que comentaba antes, ¿no? Un tema que creo que es muy importante, que poco a poco yo creo que socialmente pues se está aceptando un poquito más. También vamos a hablar quiénes son estas figuras clave, ¿no? En la NBA que han hecho que cambie a lo largo de los años, sobre todo en la historia reciente. Pero si te parece, vamos a empezar por este tema, ¿no? Que detona un poco este capítulo, este episodio, y es el tema del comunicado de Ricky Rubio, que bueno, como tú decías antes, bueno, ahora yo creo que todos sabemos, ¿no? Que dentro de nada pues ya empieza el Mundial de FIBA. Y bueno, Ricky Rubio estaba como base titular, ¿no? Entrenando incluso con España, y sacó un comunicado en el que dijo que, bueno, pues por motivos personales, temas de salud mental, pues se iba a apartar, ¿no? Un poco del baloncesto, no va a jugar el Mundial, veremos qué pasa con los Cleveland Cavaliers, empieza la temporada, si no la empieza. Obviamente, lo primero, y creo que con esto estarás de acuerdo, Manu, lo primero es que Ricky esté bien, que se tome el tiempo que necesite, porque también es una persona que lo ha pasado mal, ¿no? A lo largo de su vida, con el Sí, tema sí. de su madre, el tema de las lesiones, ¿no? Que ha tenido. Pero ¿cómo ves tú eso? Porque también es un caso que ya me comentabas, ¿no? Que te toca de cerca y que también que hay que tener especial cuidado, ¿no? Al tratarlo, porque es muy importante, pero también es algo muy delicado, creo, ¿no? De hablar. Pero es importante ir quitando el tabú, ir quitando el miedo a hablar de las cosas. Es decir, tú te rompes un tobillo y hablas de que te rompes un tobillo. Pues cuando alguien tiene una depresión, tiene que hablar de que tiene una depresión. Igual que cuando alguien tiene un cáncer, hay que hablar de cáncer. Se murió hace poco Ramón Lobo, un periodista magnífico, y él una de las últimas cosas que decía es, no quiero que nadie diga una larga enfermedad, me he muerto de cáncer, ¿no? Pues esto es lo mismo, tenemos que hablar de depresión, tenemos que hablar de ansiedad, tenemos que hablar de todos esos temas de salud mental que nos afectan a todos. Y yo aquí hablo en primera persona, yo soy una persona que ha pasado por varios procesos de depresión, sigo a día de hoy pues peleando conmigo mismo en ese tema, que en su momento tuve un intento de suicidio. Y en primera persona yo puedo decir que si posiblemente, si entonces se hablara de la salud mental como se habla ahora,
Si yo hubiera, y esto lo tenéis en YouTube y os lo recomiendo que le echéis un ojo, hay un programa de John Sistiaga que se llama Tabú, un especial de 5 entregas sobre la muerte. Creo que es el cuarto que habla sobre el suicidio. Em, si yo hubiera visto ese programa, posiblemente hubiera gestionado todo de una manera diferente. Si no hubiera tanto tabú sobre la depresión y demás, porque cuando estás en un lugar muy oscuro, no ves las cosas como son en realidad, las ves pues distorsionadas por tu propio prisma, ¿no? Entonces hay que hablar sin tabúes y claramente sobre el tema. Lo que no quita para que evidentemente se respete, por supuesto, la privacidad de todo aquel que prefiera tener su espacio. Cada uno pues va gestionando las cosas como puede. En el caso de Ricky, yo sí que le puedo decir a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, a mí me comunican del entorno de Ricky que está bien, que simplemente, pues eso, necesitaba su tiempo por salud mental, porque cada uno necesitamos gestionarnos a nuestra manera. Todos sabemos el proceso que sufrió Ricky con la enfermedad y muerte por cáncer de pulmón de su madre, que luego le llevó a a crear esa Ricky Rubio Foundation, que está haciendo muchísimos programas muy, muy buenos. Y que bueno, que no lo ha pasado, no ha sido fácil, las lesiones que ha tenido y demás. Así que si él ha tomado esta decisión es por algo. Yo creo que hay que respetar su privacidad, mandarle el máximo apoyo, recordarle aquello que decía él cuando se lesionó, aquello de never too high, never too low. Pues yo creo que volverá. De aquí a que empiece la temporada NBA, recordemos que este año no empieza a mediados, sino el 24, por el tema del Mundial empieza una semana más tarde de lo habitual, con lo cual quedan 2 meses y medio todavía para que empiece la NBA. Y oye, y si necesita, el tiempo que necesite, lo importante es que él esté bien, que él y su familia estén bien. Y yo creo que le honra coger y hablar claramente de salud mental en ese comunicado, cuando otros podrían haber aducido una lesión muscular o cualquier cosa. Oye, mira, no voy a llegar a tiempo para el Mundial porque tengo una lesión de 3 semanas. Ahí ya cualquier lesión muscular ya sabemos que más o menos lleva eso y te borras, como pasó muchas veces y como ha pasado muchas veces, que sabemos de gente que pasaba por esos procesos, pero claro, hace 10, 15, 20, 25 años, 30 años, hablar de depresión, pues bueno, eso era cosa de gente que no daba el nivel, no era lo suficientemente fuerte, cuando no tiene nada que ver con eso. Y a Ricky le honra hablar de eso, porque además, pues mira, provoca cosas como esta, que estemos hablando ahora de salud mental. Y si esto simplemente ayuda a una persona, pues ya ha merecido la pena. Sin duda, sin duda. Y al final es algo que es lo que tú comentas, ¿no, Manu? Sobre todo, ya no hace falta irse a los 80, 90, periodos más antiguos dentro de la NBA, sino es lo que tú comentas, ¿no? Hace 10 años, hablar de salud mental, muchas veces si algún jugador tenía este tipo de problemas, el equipo, la franquicia, pues decía bueno, que tenía el tobillo lesionado, que tenía algún otro Mm. tipo de carencia, ¿no? Un poco por lo que tú dices, porque se veía como debilidad, ¿no? Dentro del jugador. Entonces, dentro de esto, yo creo que aquí tenemos a un jugador, ¿no? Como es DeMar DeRozan, ¿no? Que a través de, bueno, una herramienta que yo creo que toda la gente que seguimos a la NBA, como Twitter, bueno, la ex Twitter, porque ahora parece que se lo están intentando cargar, ¿no? Pero no, o sea, fuera de bromas, ese tweet, ¿no? Que puso DeMar DeRozan, además, quiero recordar que fue antes de su primer All-Star, incluso creo que estaba en Los Ángeles Sí. para jugar el All-Star, o sea, digamos, uno de sus mejores momentos en ese momento, ¿no? De carrera, su primer All-Star, habiendo jugado una gran temporada con Toronto. Y bueno, puso un tuit en el que, bueno, aducía un poco como que tenía depresión, que estaba deprimido, que estaba un poco pasando, ¿no? Por malos momentos, ¿no? Y esto hizo despertar un poco a la NBA. Ahora se creó, pues ahora cada franquicia tiene que tener, no sé si un psiquiatra, un psicólogo en cada una de ellas para tratar a sus Sí. jugadores. A nivel de liga, creo que a partir del año 2019, pues también hay como una especie de comité, ¿no? Creo que se llama Mind Health NBA o NBA Man Health, me Sí, parece, ¿no?
Sí, Sobre dime. sobre todo, Marcos, el tema de DeMar DeRozan, porque si bien algunos otros jugadores pues habían hablado de ello pues después de retirados o tal, el tema de DeMar DeRozan es un primer espada de su equipo que lo dice estando en activo, que además habla primero con el equipo, les dice, mira, voy a decir esto, el equipo le apoya, que eso también es muy importante, porque no sabemos qué hubiera pasado si en lugar de los Toronto Raptors decirle, oye, sí, sí, lo que necesites y aquí apoyo al máximo, no te preocupes, si la organización que sea le hubiera dicho a su jugador, oye, y esto no crees que es mejor que lo tapes, que digas qué tal, te damos una semana, o sea, un mes de vacaciones y dices qué tal, pues a lo mejor hubiera sido distinto, ¿no? El caso es que además de Rosen habló claramente de ello y eso sirvió para que otros jugadores dieran también el paso. Kevin Love, que luego hablaremos de él, me imagino, siempre le agradece a DeMar DeRozan el haber dado ese paso, porque Kevin Love dice claramente que si DeRozan no lo hubiera hecho, él tampoco hubiera sido lo suficientemente... no quiero utilizar la palabra valiente porque me da mucha rabia cuando se utiliza esa terminología, ¿no? Pero que no hubiera hablado públicamente como habló después o sea, porque DeRozan había dado ese primer paso, ¿no? Eso acaba derivando en que el tema salga a la palestra, que se hable de ello. Yo creo que la NBA, mm, a lo mejor me equivoco, si me equivoco, que alguien lo ponga en los comentarios, pero creo que es la primera liga profesional de Estados Unidos que establece un protocolo y establece la obligatoriedad para las franquicias de tener un departamento de salud mental. Un departamento de salud mental, pues con psiquiatra, psicólogo y demás, con charlas obligatorias a principios de temporada y durante la temporada para los jugadores y demás, ¿no? Algo que antes estaba prácticamente que demonizado y luego con alguno de los protagonistas de los que vamos a hablar nos va a servir para comentarlo, pues se convierte en la norma, ¿no? Y cuando algo es norma, se vuelve normal, por definición, y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que ayuda. Sí, sin duda. Es que aparte yo creo que aquí con el caso de Rosen, que al final, ya ves, ¿no? Parece un simple tuit, ¿no? Que al final es lo que es, pero claro, es una declaración de intenciones, lo que tú cuentas, a lo mejor la palabra no es valentía, pero sí a lo mejor coraje, ¿no? Para poder decir esto que es complicado, ¿no? Ese momento. De hecho, lo que tú comentabas, ahora hablaremos del caso de Kevin Love, pero bueno, había tenido, creo que fue contra Atlanta en 2017, un proceso de ansiedad, no pudo acabar el partido, tuvo que irse a una clínica de salud mental en Cleveland y el equipo, en la información que da pues, del postpartido, dijo que había sido por bueno, unas molestias, ¿no? que había tenido. Todo esto, todas estas cosas se llevan muchísimos años tapando dentro de la NBA, un poco por eso, ¿no? Por la vulnerabilidad de la que habla Kevin Love y que DeMar DeRozan, pues bueno, tuvo este coraje, también lo que tú comentas, ¿no? Muy importante mencionar aquí a los Toronto Raptors, que creo que son clave, ¿no? O sea, DeMar DeRozan es la persona que da el paso, pero creo que la organización que hay detrás y a los que pregunta, creo que también son clave, ¿no? Y creo que dentro de la salud mental también hay que hablar de ellos. Y luego muy importante, ¿no? Lo que tú comentas, que ya no a nivel solo franquicia, sino a nivel liga se apueste por esto, se obligue, ¿no? A tener pues a especialistas, porque al final es lo que pasa, ¿no? Es como que pasa este caso, si no obligas, pues a lo mejor se pone un psiquiatra o un psicólogo una temporada y la siguiente temporada pues ya se prescinde de él, ¿no? Pero ya a nivel liga que se haga esta cosa, yo creo que es algo muy, muy bueno para la NBA y que demuestra que ya no es solo el nivel competitivo que hay dentro, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Y cómo cuidan a los jugadores. Y es que además, lo que te decía antes, el tema de normalizar, es decir, nadie se plantea que haya un equipo profesional de un deporte del que sea que no tenga un fisioterapeuta o que no tenga un traumatólogo, un médico. Eso estaríamos diciendo que qué equipo tan poco profesional y qué error tan grande. Bueno, pues el deporte de élite es tanto físico como mental y hay que cuidar ambos aspectos. Para mí es algo sobre todo eso, manda un mensaje de normalidad y de decir, oye, que esto es lo que hay, que nos pasa a todos y no pasa nada.
Sí, y es que al final a mí, por ejemplo, me duele incluso leer declaraciones de gente, ¿no? Que dice, no, pero ¿cómo este jugador, como por ejemplo Kevin Love, puede estar deprimido si gana muchísimos millones, si es súper exitoso en la vida, acaba de ganar un anillo? Al final son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, al final tú puedes estar, por decirlo de alguna manera, en la cresta de la ola, como le podía pasar, por ejemplo, Ujú. a Kevin Love, ¿no? Viniendo de ganar el anillo en 2016 y aún así no llenarte, ¿no? El caso de DeMar DeRozan, ¿no? Que cuando habla del tema de la depresión, habla, pues tuvo una infancia muy dura, en que varios familiares pues fueron asesinados, varios amigos, y todo eso pues se va quedando en tu subconsciente y al final, por mucho éxito que tengas, y lo que comentábamos antes, a las puertas prácticamente tu primer All-Star después de una temporada, siendo la primera espada de un equipo NBA, la depresión, ese agujero, ¿no? Que luego hablaremos también que comentan otros jugadores, pues sigue estando ahí, ¿no? Entonces es muy importante que ya se haya dado este paso y que se lleve ya unos años pues dando este paso. Y ahora con el caso de Ricky Rubio también que la federación pues apoye, ¿no? Este comunicado y también los Caps que subieron una publicación pues animándole y diciendo que, bueno, que ellos van a estar ahí para lo que necesiten, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que hoy es normal, pero que hace 3, 4 temporadas no era tan normal, ¿no? Dentro de la liga. Ujú. Mira, en ese sentido, en la carta de John Wall, que luego comentaremos, que publicó en The Players Tribune, él precisamente lo dice al principio de la carta. La carta dice, sigo aquí, se titula, y dice, estuve así de cerca de quitarme la vida. Y dice, claro, la gente me decía, tío, eres John Wall, ¿cómo puedes tener todo ese dinero y estar deprimido? Es que una cosa no quita la otra, es que son cosas completamente diferentes. Y cuando estás deprimido, pues tú es que solamente ves solamente estás en ese lugar oscuro, ¿no? Y hay otras cosas, pero que dejan de tener importancia. Y dejas de verlas así, sobre todo tienes un sentimiento, una sensación que va más allá de lo que puedas racionalizar muchas veces, ¿no? Tú puedes pensar fríamente y decir, oye, mira, te hablo de mi caso, soy un tío privilegiado, hombre cis hetero blanco, del primer mundo, con un trabajo, con familia, con tal, pero eso es racionalmente. Y luego tú dices, pero me siento como una puta mierda, ¿no? Hay una canción de Los Planetas que a mí me encanta, que se llama Si está bien, de su primer disco, que precisamente dice, si está bien, si todo es tan sencillo, ¿por qué duele así por dentro? ¿No? Pues eso es un poco o por lo menos como yo me siento cuando he estado así de mal, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Es decir, igual que no puedes compararte, tú que estás pues en una ciudad de X habitantes del sur de Europa, no te comparas con tus cosas buenas, tus cosas malas, con alguien del tercer mundo, pues tampoco te puedes comparar con alguien que es millonario. Es decir, tiene sus circunstancias y dentro de eso nadie está libre de caer en una depresión. Sin duda, ¿no? De hecho, mira, estoy buscando algunos datos, ¿no? Sobre esto también para que la gente pueda hacerse un poco a la idea, ¿no? De datos, ¿no? Y salía un dato en 2019, me parece que era del Comité Olímpico Internacional, que decía que habían calculado que más o menos un 35% de los atletas profesionales tenían pues algún tipo de temas de salud mental, ¿no? Ya sea pues trastorno de déficit de atención, bipolaridad, ansiedad, depresión, de la que venimos hablando. O sea, esto quiere decir que uno de cada 3 atletas profesionales pues han tenido a lo largo de su vida algún tipo de problema relacionado con esto. No es lo que tú comentabas antes. Al final, los jugadores se lesionan, se rompen el tobillo, necesitan un fisio, pues también necesitan una persona para trabajar esto. Porque al final, Y si es que lo además, ponemos. Sí, no, dime. que además no solamente porque, claro, estamos hablando de enfermedades como es la depresión, pero luego hay trastornos. Es decir, tú Claro. mencionas ahora el trastorno de déficit de atención. No es una enfermedad, es una manera, por decirlo de alguna manera, y seguro que si me escucha algún psiquiatra, algún psicólogo, me daría alguna colleja, pero es por decirlo de alguna manera, tienes el cerebro cableado de una manera un tanto distinta que, pues igual que la gente que tiene trastornos del espectro autista o cosas así, bueno, oye, te tienes que adaptar a eso, pero si no se detecta y si no te lo diagnostican y si no te ayudan, eso genera una serie de frustraciones, genera una serie de malestares que sí que pueden acabar derivando
en problemas, en enfermedades mentales, ¿no? Porque un trastorno no diagnosticado puede llevar a una depresión. Porque la gente te está diciendo, oye, no, es que esto es así y tú lo ves de otra manera y te sientes de otra manera y esa frustración, esa disonancia entre lo que te están diciendo y cómo te sientes, pues puede provocarlo, ¿no? Em, Evidentemente, el tema de salud mental es algo que está en toda la población, pero es que la presión a la que se someten los deportistas, en concreto los jugadores de la NBA, porque claro, nosotros estamos aquí acostumbrados, entre comillas, al jugador español, europeo, que destaca en la liga, ya es profesional y va a probar a la NBA. Si le sale muy bien, se soluciona la vida; si le sale muy mal, vuelve a Europa y sigue. Los jugadores estadounidenses, muchos no es así, muchos vienen de barrios empobrecidos, de situaciones muy problemáticas, y la presión que tienen no es simplemente voy a ver si juego en la NBA. La presión que tienen es voy a ver si saco a mi familia de la miseria. Esto daría para otro programa, pero ¿cuántos jugadores sabemos que se han arruinado porque tenían a sueldo a 20, 25, 35 familiares? Eh, Todo ese entorno que luego se aprovecha, antes de eso está haciendo presión. En el momento en el que un chaval destaca con 12, 11, 13, 15 años, y no solamente eso. Ayer ya veía mock drafts de 2024 y de 2025. Estamos hablando de jugadores que ni han debutado, poniéndole a Wembayama, le dan ya un 84 en el El 2K. 2K, y hay gente hablando de, bueno, a ver, entre este jugador, este otro, titular, banquillo, lo corta, y meten a jugadores que ni siquiera han debutado. Claro, nosotros nos reímos porque al fin y al cabo pues la comunidad NBA en España somos los que somos, nos conocemos todos, nos echamos unas risas, pero es que eso pasa también a nivel Estados Unidos multiplicado por 1000. Esa presión es brutal. Esa presión del jugador que todavía no ha debutado en la NBA, que no se puede permitir un esguince, que no se puede permitir un mal partido, porque debutar y fallar 5 tiros seguidos a lo mejor es tirar tu carrera por el retrete o complicártela mucho. Eso no es sencillo. No es sencillo vivir con esa presión 24 horas al día, y más en momentos casi adolescentes, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo. Tenemos que acordarnos de cómo éramos cada uno, pues con 17, 18, 19 años, y qué haría ese Marcos o ese Manu de 18, 19 años si fuera pues un jugador rookie en la NBA firmando un contrato que ya te asegura 10 millones. Bueno, a lo mejor se nos iba también un poquito la cabeza, o a lo mejor la presión podría con nosotros. Yo tengo muy claro que la presión podría conmigo. Lo tengo clarísimo. Yo tendría muy complicado ser un deportista de élite porque a mí me afectaría mucho en lo que pudieran decir, no en redes sociales, ¿no? Pero una crítica del equipo, una crítica de un jugador al que admiras o tal. Son cosas que no deben de ser nada sencillas. No, no, sin duda, sin duda. Y de hecho, mira, veía el otro día este documental de Curry, ¿no? El que sacaron, el de Underrated y tal. Y es curioso porque él en su primer partido, hablando un poquito de estas oportunidades, ¿no? Y lo que se juega a los jugadores, también para que la gente sepa a lo que están sometidos, ¿no? Estamos hablando de Stephen Curry, un 4 veces campeón de la NBA, MVP, Finals MVP, o sea, ha ganado todo lo que se puede ganar como jugador de baloncesto, uno de los mejores ya de toda la historia. Y es un jugador que en su primer partido en una universidad como Davidson, que no os vayáis a Ujú. pensar que es o sea, es una universidad al final que sus amigos, de hecho, dicen que no la conocían. O sea, no es una universidad nada conocida. Y en su primer partido, él tira, si son 8 triples, los falla y le sientan en el banquillo. Y él dijo, o sea, mismamente él ahora, a día de hoy, dice que lo normal es que se hubiese sentado y que no hubiese jugado en toda la temporada. ¿Qué pasa? Ujú. Que justo tuvo la suerte de que el entrenador le puso, y claro, pues es Stephen Curry, y empezó a sacar la magia, ¿no? A la que nos tiene acostumbrados. Pero eso pasa con otro entrenador, y a lo mejor Stephen Curry no juega, y ese Stephen Curry no hubiera llegado a la NBA. Entonces Y con son otro todo. jugador, Marcos, porque hay que recordar que Stephen Curry tiene la tremenda fortuna de ser hijo de un jugador NBA Claro, eso es. eh, por varios aspectos. Primero, Stephen Curry no se estaba jugando el futuro económico de su Eso es. familia.
Segundo, Stephen Curry ha vivido desde pequeño, estamos hablando del tío que se sentaba en el concurso de triples al lado de Petrovic y compañía, ¿no? Ha vivido lo que es la NBA, la presión que tenía su padre, que no era una estrella de NBA, era un especialista desde el 3, le llamaba muñequita linda, Andrés Montes, Adel Curry, pero ha sabido eso. Su madre también fue deportista, jugó al voleibol, em, y tenía, digamos que esa base, ¿no? Esa formación desde pequeño. En el documental eso sí que lo cuenta bien, cuando le dicen, oye, bueno, tú tienes que decidir si te quieres dedicar a esto o no, pero si te tienes que dedicar a esto, implica este trabajo, implica tal. Hay otros chavales que no tienen esa base, que son a lo mejor, en muchos casos se da que son el primer universitario de la familia porque han conseguido una beca universitaria por el baloncesto. Y es tanta la presión que es relativamente sencillo que afecte en un sentido u otro. Ujú. No, sí, sí, o sea, simplemente comentaba esto porque me recordó, ¿no? Lo que decías, pero claro, es un caso que, como tú bien dices, evidentemente si Stephen Curry no juega no hubiera tenido ningún problema, ¿no? Evidentemente Mm. la gran mayoría de jugadores no están en estas condiciones privilegiadas. Pero bueno, por volver al tema que estábamos comentando, bueno, estuve buscando así un poco las fechas, las cosas que se habían hecho, ¿no? Desde entonces, desde el tema de DeRozan que comentábamos. En 2019 la Asociación de Jugadores pues creó un programa de bienestar y salud mental, luego la NBA creó su propio programa, que es el NBA Mind Health, ¿no? que comentábamos antes, y que bueno, está presidido por Kensa Gunter. Y bueno, al final, aparte del caso de DeMar DeRozan, el que comentábamos antes también de Kevin Love, que fue como el que dio este segundo paso, ¿no? Sí que es verdad que, como tú bien decías, Manu, él siempre dijo que fue gracias a DeRozan, pero él dio también, ¿no? Este paso y habló de que aunque él había ganado el anillo, pues que no significaba nada, que estaba, pues bueno, sumido en un momento de ataques de ansiedad, que incluso tuvo que abandonar el partido este que te comentaba contra los Hawks. Y luego otros casos, ¿no? Comentabas antes, un caso muy interesante y relativamente bastante reciente, ¿no? El caso de John Wall, todo un número uno del draft, no sé si era del 2010, creo recordar, 2011, no recuerdo bien el año. Es un jugador que en su etapa buena todos vimos lo que podía ser John Wall, pero claro, luego vino el tema de las lesiones y yo os recomiendo, que bueno, todavía me lo comentabas tú hoy, que leáis esa carta porque la verdad que es muy dura, o sea, es dura, desgarradora, incluso, o sea, puedes llegar a tomártelo incluso como algo personal y sobre todo si le has visto jugar y su desarrollo, pero creo que es una carta que era necesaria, ¿no? En su caso también Kevin Love creo que escribió en Players Tribune también. Ujú. Pero creo que es una carta que hay que leer porque es un jugador también que lo tenía todo y el tema de las lesiones, pues bueno, lo hemos visto, ¿no? Los últimos años en qué ha quedado un jugador de su calidad que estaba llamado a dominar la liga y también ese agujero, ¿no? Que comentabas tú antes, ¿no? En el que estaba sumido, que creo que en esta carta que tú comentabas, Manu, se puede apreciar muy bien para la gente pues que no hemos sufrido de este tipo de cosas, que podemos intentar hacernos una idea pero creo que nunca podemos llegar, ¿no? A saber qué es exactamente. Mira, si me dejas, te leo los dos Sí, primeros párrafos, claro. porque luego es más larga, cuenta más cosas, pero creo que en los dos primeros párrafos lo define muy bien. Como te decía, se titula Sigo aquí y el subtítulo es Estuve así de cerca de quitarme la vida. Dice, es algo muy duro de decirle al mundo, pero si hay algo que puedes decir sobre mí es que siempre he sido real, siempre he sido directo, no voy a cambiar hoy. No puedo endulzarlo. La verdad es que hace 2 años estaba en un lugar muy oscuro y no veía la salida. Sé que probablemente sonará a una locura para mucha gente, y ya sé el tipo de comentarios que voy a recibir. Tío, ¿cómo puedes tener tanto dinero y estar deprimido? Eres John Wall. Mira, sé exactamente quién soy. Soy un perro. He sido derribado y me he vuelto a levantar más de 100 veces. Para un tío delgaducho que creció en la sección 8 en Rayleigh, hasta el número 1 del draft. Todas las subidas y las bajadas, toda la mierda que he visto, todo lo que he pasado, sé exactamente quién soy, sé a quién represento y cuánta gente necesita escuchar esto. No tengo miedo de deciros que estuve en un lugar que era tan oscuro que suicidarse parecía la única opción. Se supone que no debo ni decir la palabra. Es casi un tabú, especialmente en la comunidad de la que vengo.
Bueno, pues yo voy a hablar sobre ello. Necesito, bueno, dice, I need some fucking help. Necesito puta ayuda. Estas 6 palabras cambiaron mi vida. Para mí todo pasó muy rápido. En el margen de 3 años pasé de estar en la cima del mundo a perderlo prácticamente, a perder prácticamente todo lo que me importaba. En 2017 estoy subido en la tabla en la mesa de narradores en DC después de forzar el 7.º partido contra Boston y soy el rey de la ciudad. He firmado una extensión máxima y estoy pensando en ser un wizard para toda mi vida. Un año después me rompo el Aquiles y pierdo el único santuario que nunca he conocido, el juego del baloncesto. Eso acabó con una infección tan mala por una de las operaciones que casi tuvieron que amputarme el pie. Un año después pierdo a mi mejor amiga en el mundo, mi madre, de cáncer de pecho. Yo creo que estos 2 párrafos, la carta es más larga, pero esta situación, yo creo que esta introducción, yo creo que nos pone en situación y que, y, claro, ¿qué más te da el dinero? Es decir, el baloncesto es tu pasión, tu madre ha sido tu apoyo, tu mejor amiga, como decía él, en la carta se cuenta, la llevaba a todos lados y demás. Si pierdes las 2 cosas que más te importan, el resto te da igual. Además, él estaba separado de la madre de sus hijos y, y sobre todo para la gente que pueda decir, pero estás deprimido y no piensas en tus hijos, cuando estás en ese punto, cuando estás pensando que suicidarte es lo mejor, no lo estás pensando, o generalmente, aquí vuelvo a hablar un poquito por mí, no piensas en voy a estar mejor yo, sino lo que piensas es el mundo va a ser mejor sin mí, la gente a la que quiero va a estar mejor sin mí, ¿no? eh, Hablar con esa crudeza, como hizo John Wall, como hizo también Kevin Love, que también habló de pensamientos suicidas y demás, yo creo que ayuda, porque durante mucho tiempo se ha tenido ese tabú, ¿no? Se difundió ese bulo prácticamente de que si hablas del suicidio, incitas al suicidio, das ideas. No hace falta que nadie te diga nada para que tengas ideas suicidas. En España se suicidan 10 personas al día. 10 personas al día. Imagínate qué estaría pasando si un grupo terrorista estuviera matando 10 personas al día. Eh, Hay que recordar lo que pasaba cuando había tantísimas muertes por accidentes de tráfico. ¿Qué pasó? Se hicieron campañas, se invirtió. Afortunadamente, la cifra de fallecidos por accidente de tráfico no tiene nada que ver hoy en día con la que había hace 25 o 30 años. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Y no podemos dejar de hablar de ello, no podemos hablar de fue hallado muerto en extrañas circunstancias. No, hay que hablar y llamar a las cosas por su nombre. No, sin duda, sin duda. Por eso yo creo que el hecho de DeRozan, el hecho de que la NBA también pues haya puesto estos medios, ¿no? Para ayudar a, ya no solo jugadores, sino entrenadores, todo el staff, toda la gente, ¿no? Que compone a la franquicia, aunque bueno, al final pues jugadores y entrenadores son los que más están expuestos, ¿no? Pues un poco a la presión, ¿no? Sobre todo mediática. Luego también, por citar algún otro caso, así más actual, también hubo un par de jugadores que lo comentaron en el tema de la burbuja, ¿no? En el tema de este Ujú. aislamiento que tuvieron. Creo que, bueno, el tema de Paul George, ¿no? Que también habló sobre la ansiedad, ¿no? Pues bueno, al final la gente dice, no, tiene muchísimos millones, ¿qué más les da meterse 2 meses en Orlando? Oye, hay jugadores que son muy familiares, hay jugadores que acababan de ser padres y no querían perderse, evidentemente, los 2 primeros meses de vida de su hijo. Y bueno, les generaba ansiedad. Al final, pues también, aunque no hubiese público, la presión de ganar seguía estando ahí para un deportista como Paul George. Luego también Jamal Murray habló también un poco sobre las palabras, ¿no? de Paul George, hablando un poquito de ello. Luego también Kelly Oubre, ¿no? Que ahora está en los Hornets, también habló, ¿no? Sobre, creo que ahora no recuerdo el podcast, pero habló en un podcast un poco acerca de la depresión, que él había estado
también sumido en esto. Otro caso muy mediático, ¿no? El caso de Ben Simmons, ¿no? Que parece que ahora ya lo hemos olvidado un poquito por el tema de las lesiones, pero son todo temas relacionados con salud mental y que, bueno, que poco a poco van apareciendo más. Y esto al final son buenas noticias, ¿no? Bueno, evidentemente buenas noticias, entre comillas, buenas noticias que tengan, ¿no? Ese coraje, ¿no? Para salir y para decirlo, ¿no? Pero es que es lo que tiene que pasar, ¿no? Porque hasta que no haya muchos deportistas que lo digan, evidentemente cuanta más gente pase, como lo que tú comentabas antes con los accidentes de tráfico, más herramientas van a poner, ¿no? Para que deje de pasar. Mira, has mencionado muchos casos. Yo te voy a sacar un tema que yo creo que nos afecta a todos y que prácticamente todos los que nos están viendo, escuchando, lo recuerdan porque fue hace 13 años. Cuando Meta World Peace, Ron Artest, gana el anillo de 2010 con los Lakers, se lo dedicó a su psiquiatra y dijo en la celebración que le había salvado la vida y demás. Se hicieron muchísimas bromas con eso. Y posiblemente yo el primero. Se hicieron muchísimas bromas con eso. Em, Ojo, no estoy diciendo que esto, o sea, eh, mm, además estás hablando de una persona, yo tengo un humor negro brutal, ¿no? Hay que reírse de todo en esta vida. Pero creo que hoy en día, y han pasado tan solo 13 años, creo que estamos mucho más concienciados, mucho más mentalizados y se ha normalizado mucho más el tema de la salud mental y creo que no se harían esas mismas bromas, ¿no? Em, Creo que aunque está el estigma de la palabra loco y mi amigo Alberto Ramos, que por cierto lo tuvimos en NBA Adictos durante el confinamiento, precisamente haciendo un programa sobre salud mental y demás, siempre dice, "Ah, es que la palabra loco, el estigma, la palabra, pero bueno, siempre vamos a hacer bromas de que si uno está loco, que si tal, pero, pero creo que lo de Ron Artés fue muy importante porque habló claramente y además habló en un momento de celebración y de alegría, ¿no? De decir, oye, pues mira, porque eso también es así. Cuando estás bien, también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Ron Arte es un hombre con muchísimos problemas a lo largo de toda su vida, de control de ira, de un montón de cosas y que encontró, por una parte, a su psiquiatra que le ayudó con eso, y por otra parte, a un tipo como Kobe Bryant, que según decía Meta World Peace, era tan duro con él que le ayudaba a estar donde tenía que estar y le apretaba para centrarse en eso, ¿no? No distraerse con otras cosas y no esparcirse, ¿no? De lo que era el baloncesto, ¿no? Y creo que fue muy importante también. Luego se habló que no sé si llegó a pasar, pero leyendo un poquito sobre este tema, ¿no? Porque me lo recordabas justo hoy, que fue algo que sí que llamó mucho la atención también por un poco la distancia, ¿no? Temporal, los 13 años que evidentemente no tiene nada que ver con ahora, pero se habló incluso de subastar, o bueno, lo dijo él, de subastar su anillo de campeón para poder llevar psiquiatras a diferentes escuelas, porque al final pues el tema de la psiquiatría es algo que, bueno, por todo reconocido que es algo caro, que no todo el mundo se puede permitir. Entonces él sí que quería hacer este movimiento por lo que a él le ayudó, ¿no? Pero importante, sí que este caso fue importante porque siempre cuando pensamos en psiquiatría, en psicólogos, pensamos en momentos malos. Pero también hay que pensar en los positivos, porque cuando estás en los positivos, estás ahí también la gente que tiene este tipo de problemas por la ayuda, ¿no? De los profesionales, ¿no? De la salud mental. No, mira, y además en el caso de Artés hay algo, bueno, todos recordamos la pelea en el Palace y demás, él había tenido muchos problemas de control de ira desde adolescente y en su día le habían recetado antidepresivos, sin entrar en qué le pasaba y tal, es como, no, mira, tómate esto y estarás más tranquilo. Y él se negó a tomarlos. Yo la última entrevista que le escuché creo que fue en el programa de, de Matt Barnes, All the Smoke, de Matt Barnes y Jackson, y decía que durante muchos años estuvo en diferentes psicólogos y demás, pero y esto pasa, es decir, tú a veces vas a un psicólogo y no conectas, no te gusta, no estás cómodo, lo que sea,
bueno, pues vas a otro. Eso, como lo que hablábamos antes, oye, te rompes un tobillo, vas a un traumatólogo y no te convence, pues buscas otra opinión. Pues, Pues lo mismo, ¿no? Y él decía que hasta que no encontró a su psicólogo y a su psiquiatra que le explicaron, le dijeron, no, mira, a ti lo que te pasa es esto, la mejor manera de tratarlo es con esta medicación, pero sobre todo con este tipo de cosas que te pueden ayudar en tu día a día, con estos recursos para cuando notes que puedes tener un episodio, pues que lo sepas gestionar de otra manera y demás, ¿no? Y un poco es repetirnos, pero es la importancia de darle normalidad, de hablar con ellos sin tabúes. Y en este caso en concreto, yo es que creo que refleja muy bien lo positivo de la evolución que estamos viendo en este tema, ¿no? Porque hace 13 años, que es antes de ayer, todo eran risas y coñas y fíjate el tarado este, y a día de hoy yo creo que tampoco destacaría tanto, ¿no? Es decir, si Nikola Jokic le hubiera dado las gracias a su psiquiatra o a su psicólogo, creo que más allá de que a la gente pudiera preguntarse, oye, ¿y por qué? ¿Qué le pasó para que tal? Pero nadie diría, ostras, le ha dado las gracias a su psiquiatra, ¿no? Oye, pues yo creo que eso ayuda a normalizar y creo que es prueba del que vamos por el buen camino. sí. Es que al final hay un montón de casos, ¿no? Ahora comentábamos algunos actuales, pero hay algunos un poquito más antiguos, ¿no? Como el caso de Delonte West, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, este caso está bastante actualidad por los vídeos que hemos visto últimamente. En este caso era un trastorno bipolar, luego también pues tuvo relacionado con esto problemas con las drogas. Luego hablábamos también de Ray Allen, ¿no? Que en este caso era un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Que comentábamos antes, que él, por ejemplo, no podía pisar las líneas, ni cuando entraba en la cancha, ni cuando iba a tirar. Entonces, claro, estos son cosas que sin llegar a lo mejor pues a ser un tema de depresión, pues es algo que modifica, ¿no? Que te diferencia del resto y que al final pues necesita un tratamiento, ¿no? Dentro de salud mental, porque también lo comentábamos también al principio, pero creo que es importante destacar que salud mental no es solo depresión. Hay otra serie de trastornos, otra serie de cosas que al final te modifican y te diferencian del resto y que necesitan un tratamiento al igual que pues, cuando te tuerces un tobillo, ¿no? Por lo que comentabas. Claro, voy a poner un ejemplo que vuelvo a repetir. Si mi amigo Alberto Ramos ve esto, seguro que luego me da collejas. Pero es como si tú tienes una intolerancia alimenticia y nadie te la diagnostica. Y tú de repente eres intolerante a la lactosa y comes yogures y luego te sientes fatal y no sabes por qué. Y demás. Oye, pues a lo mejor es tan sencillo como decir, mira, pues no comas yogures. Te pasa esto y ya está, y cambias tu dieta y ya está. El tema del trastorno obsesivo compulsivo, en el caso de Ray Allen, las pocas veces que ha hablado del tema, porque a Ray Allen no le gustan mucho las entrevistas y no le gusta mucho hablar de este tema, pero sí que decía que le ayudó mucho a centrarse. Él, por ejemplo, cuando entraba en la pista, nunca pisaba las líneas, siempre saltaba la línea, pero ha habido otros jugadores que no tuvieron. No lo llevaron bien, por decirlo de alguna manera, no les ayudó, sino que la ansiedad que les generaba el trastorno obsesivo compulsivo, pues les hizo mal. Tenemos el caso de Royce White, pero tenemos el caso que estaba ahora buscando, antes de que habláramos, no sé si recuerdas, que yo no lo recordaba, a Lance Allred, que es un jugador que llegó a jugar en los Cavaliers en 2007, perdón, en 2008, y que es el único jugador legalmente sordo que ha jugado en la NBA. Tenía un 75% de discapacidad auditiva y también tenía trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Tanto en el caso de Royce White como en el de Allred, fue algo que les generaba tanta ansiedad el haber tantas cosas que no controlaban en el juego del baloncesto que acabó pudiendo con ellos, ¿no? Royce White, que todos o la mayoría le recordarán por aquello de que no quería subirse a un avión. Bueno, no es que tuviera miedo a volar, es que no quería subirse en un vehículo que no condujera o pilotara él. En aquel momento, bueno, pues los Rockets dijeron, no, no, es que tiene miedo a volar, ¿no? Es un hombre que, digamos que ha llevado las cosas regulinchi, que es ahora miembro del Partido Republicano, trampista, conspiranoico, antivacunas y demás.
pero que también todo le empezó con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Hay muchos casos y ojo repito, hay que hablar de trastornos y no de enfermedades, porque hay casos como el síndrome de Tourette, por ejemplo, que hay un documental muy bueno que os recomiendo en Netflix sobre Luis Capaldi, el Ujú, ujú. cantante, Sí, que lo padece también. Abdul Rauf y Shabbat Muhammad, que jugó en los Wolves, padecían Tourette. Es ese síndrome que, entre otras cosas, hay movimientos involuntarios y demás, pero la mayor parte de la gente lo conoce por que sueltan tacos, ¿no? Incontroladamente, ¿no? Y son cosas que a nosotros nos puede parecer una anécdota, pero que a la persona que tiene ese síndrome le afecta en el día a día y le afecta a todo, y cómo no, para jugar al baloncesto. sí, al final si te pones es lo que comentábamos, ¿no? O sea, hay casos, evidentemente, pues por la importancia de los jugadores, ¿no? Que son más mediáticos, pero si te pones a bucear en el tema como hemos hecho, luego también te sale, por ejemplo, Larry Sanders, que yo creo que sonará a bastantes, ¿no? Que padeció ansiedad y también depresión. Y luego, pues bueno, uno de los casos, yo creo, más desgraciados, a lo mejor no tan conocidos, como el de Eddie Griffin, ¿no? Que también comentábamos, que se acabó de la peor manera posible, ¿no? Un jugador súper talentoso, un jugador que, bueno, lo conoceráis jugó en los Rockets y también terminó jugando en los Wolves, pero era un Mm. jugador al que la cabeza, al final, pues el tema de temas depresivos, temas de salud mental, pues le llevaron al peor final, ¿no? De todos. Y por eso, ¿no? Que al final hay muchísimos casos, muchísimos que no se conocen y sobre todo ahora que se ha quitado como este estigma, ¿no? Que teníamos, pues sí que se empiezan a conocer más, pero hay muchos de ellos que han pasado y los jugadores, pues no, o sea, o los jugadores de las franquicias, pues no lo han reconocido, no lo han querido reconocer, entonces no sabemos de ellos, ¿no? Pero si te pones a bucear en el tema, hay muchísimos casos a lo largo de la historia. También comentábamos el tema de Jerry West, un poco más relacionado pues con todo el tema de estas finales, ¿no? De la decepción continua, también frente a su gran rival, evidentemente. Entonces, es un tema que desde siempre ha estado ahí, que desde hace muy poquito pues se está empezando pues a dotar, ¿no? De herramientas a las franquicias, a jugadores, entrenadores, para poder solucionarlo, para que también se sientan cómodos diciéndolo y tengan esa persona, ¿no? Con la que Mm. hablar, que seguramente si hubiera pasado pues hace un montón de años, pues las cosas hubieran ido mucho mejor para muchos jugadores, porque al final estar a ese nivel y te puedes salir del baloncesto y te pones la gimnasta, que justo vuelve ahora, ¿no? Simon Biles, me parece que es, eso Vale. es. O sea, en el momento en el que decide retirarse por temas de salud mental, era la mejor del mundo. O sea, era como si, te digo ahora, Nikola Jokic se retira, ¿vale? Para poner en una idea a la gente a lo mejor que no conoce sobre esta gimnasta. Y de repente ha estado 3 años pues solucionando este tipo de problemas, tratándolo, y parece que ahora pues va a poder volver a competir, pero también se criticó mucho. También es verdad que en estos 3 años se ha avanzado mucho, pero se criticó mucho, como también ha pasado con jugadores de la NBA. Entonces, pues bueno, Sí, pero esperemos. Sí, ¿sabes qué dime. pasa? Que luego también hay mucha gente que habla porque hablar es gratis y como tiene boca, pues habla, ¿no? Es igual que cuando hay gente criticando que un deportista profesional no dispute un partido porque quiere asistir al nacimiento de su hijo, ¿no? Esas son cosas que ahí tenemos mucho que evolucionar. Pero quiero pararme un segundito, lo mencionabas, el caso de Eddie Griffin, porque me parece paradigmático. Es decir, Eddie Griffin fue un jugador, como bien decías, que estuvo en los Rockets, que no acabó de encontrar su sitio. Kevin McHale se lo llevó a los Wolves y lo tomó casi como un proyecto personal, ¿no? McHale hablaba de intentar motivarle y demás. Eddie Griffin tenía unos problemas de depresión muy, muy grandes. Además, eso le llevó al alcoholismo y se acabó suicidando. Eddie Griffin cogió su coche, aparcó en medio de una vía del tren y el tren le arrolló. El único periodista que habló claramente de este tema fue Adrian Wojnarowski, Watch, que en aquel momento estaba en Yahoo. El resto de los medios hablaban de un accidente de tráfico. Yo creo que eso es un claro ejemplo de lo que hablamos, ¿no? Es decir, y estamos hablando de 2007, no hace 30 años ni 50.
es importante que se hable, es importante que los chavales, sobre todo, puedan decir, joder, mira, este tío que estaba en la NBA y tal, pues qué mal lo tenía que estar pasando para llegar a este punto a pesar de todo, ¿no? Porque si tú dices que fue un accidente de tráfico, pues la mayor parte de la gente va a decir, pues qué mala suerte, ¿no? Pues, oye, tuvo mala suerte y murió en un accidente de tráfico, venga, pasemos página, hablemos de otra cosa. El caso de Eddie Griffin acabó muy mal. Hay más casos como, por ejemplo, Kenyon Dooling, que lo recordaréis de Orlando Magic, de Boston Celtics, que se retiró muy joven, padecía síndrome de estrés postraumático, porque habían abusado de él de niño. Hablando de abusos, Lonnie Walker, cuarto, ¿os acordáis los Sí, pelos que llevaba? Él decía que sí. era una manera, porque bueno, a la persona que abusaba de él de pequeño esos pelos no le gustaban, pues entonces él se lo dejaba, pues a ver si así y ya cuando se cortó el pelo fue cuando, vale, creo que ya he superado esto con ayuda de mi psicólogo, con ayuda de mi entorno. Me agradeció mucho también a Greg Popovich en su día en los Spurs y fue cuando se cortó el pelo. Hay muchos casos y lo bueno es hablar de ello oye, y sobre todo para quien nos pueda estar viendo o escuchando, las palabras que decía John Wall, esas palabras que pueden salvar tu vida. Necesito ayuda. Y no pasa nada. Ni eres más débil, ni eres peor, ni nada. Simplemente a veces necesitas ayuda. Y es el ejemplo que ponemos todo el rato, pero si te rompes un tobillo, pides ayuda a un médico y vas a que te arreglen el tobillo. No te quedas en casa esperando a que se cure solo. Pues esto es lo mismo. Si estáis en un lugar oscuro, si estáis en un momento jodido, buscad a vuestro alrededor, que seguro que tenéis a alguien que os puede apoyar. Y si no lo tenéis, ahí tenéis el teléfono de la esperanza, está el 024 para atención al suicida, que son cosas en las que vamos avanzando, que hace tan solo año y medio no estaba. Bueno, pues ahora está ese 024 y cantidad de asociaciones que os pueden ayudar. Que yo sé por experiencia propia que ir a la seguridad social, pedir cita para el psicólogo y que te la den para dentro de 6 meses es frustrante. Que no todo el mundo tiene la suerte que puedo tener yo de disponer de 60 euros para todos los meses ir a la consulta de mi psicóloga. Pero hay asociaciones, hay gente que os puede ayudar oye, si alguien está jodido, está en un momento malo y necesita una oreja, yo ya no estoy en Twitter, pero en Instagram me tenéis, Manu Planetario, que aquí estoy para escucharos y si puedo ayudar a alguien, pues lo que sea. Sí, sin duda. De hecho, cuando te hablé, Manu, para preparar, ¿no? este episodio y te comenté un poco la idea, ¿no? que tenía, también hablamos de esto, ¿no? Que aparte, evidentemente, pues queríamos hablar de NBA, queríamos hablar del caso de Ricky, pues comentar un poco cómo había sido, también comentar la evolución, ¿no? De todo el tema de la salud mental, que la gente sepa que también dentro de la NBA, pues ya se están, por fin, haciendo cosas, ¿no? Un poco para ayudar a jugadores, entrenadores, a todo el staff técnico de la franquicia, pero también, pues a lo mejor alguien que caiga aquí por casualidad, que a lo mejor pues no le guste mucho la NBA y busque salud mental y salga este episodio, pues que vea también que no solo a las personas que a lo mejor tienen más problemas o pues lo que tú comentabas, ¿no? Pues temas económicos, pues tienen más problemas a lo mejor para acceder, ¿no? A este tipo de ayuda, sino también le pasa a los deportistas, mejores deportistas de élite del mundo, Mm. con patrimonios infinitos prácticamente. Entonces, para humanizar, ¿no? También el deporte, para humanizar la NBA, que al final son personas como nosotros, un poquito más altos normalmente, pero personas como nosotros que tienen estos mismos problemas y sobre todo para intentar, ¿no? Que esto pues poco a poco, poner nuestro pequeño granito de arena para que poco a poco se vea como un problema más, ¿no? Que es lo que es, como lo que venimos diciendo todo el episodio, como si fuera un esguince, pero aquí hay que acudir a otro tipo, ¿no? De especialista, otro tipo de médico que nos ayude con esto porque es algo clave para poder vivir, para poder salir adelante. Y lo dicho, Manu, oye, como siempre, mil gracias por pasarte por aquí. Hoy hablar un poquito más de salud mental que de NBA, pero siempre hacemos algo para relacionarlo, como no podía ser de otra manera. Y nada, como siempre eso, Manu, que ya sabes que Cancha NBA es tu casa y que cuando quieras, pues estás invitado a pasarte por aquí.
Sí, sí, siempre con el riesgo de que tome los mandos, ya sabes, que ya cojo y Hay cojo que la atarte en corto, hay que atarte en corto, ¿eh? Para que. No, pero bueno, ya son muchos años haciendo podcast, es normal, es normal. Pero bueno, eso también es señal de que estoy cómodo. Estoy cómodo, estoy Sí. casa NBA es mi casa, igual que NBA Adictos es la tuya. Y nada, siempre disponible para lo que necesites, ya lo sabes. Y encantado de estar por aquí, con muchas ganas de que empiece otra vez la temporada. Y mandándole un abrazo enorme a Ricky Rubio, a todo su entorno. Sin duda. eh, bueno, que esto va a ser un pequeño paréntesis y que si se tiene que retirar, pues tampoco pasa nada, que lo importante es que él esté bien. Eso es. Afortunadamente, pues su trabajo le ha dado frutos y su esfuerzo y su buen hacer baloncestístico económicamente le ha dado un colchón que, oye, pues si él considera que lo mejor para su salud mental es dejar el baloncesto, pues va a tener todo mi apoyo y adelante, pero yo creo que más pronto que tarde lo vamos a volver a ver otra vez, como dice nuestro amigo Iván Guaje, con la pelotita naranja.